buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy día quiero conversar sobre geriatría, sobre las enfermedades propias de los viejitos, sobre las necesidades que tenemos las personas mayores. Vamos a conversar de este tema con el doctor Gerardo Fache. Él es geriatra y past president de la Sociedad de Geriatría de Chile. ¿Cómo está usted? Muy buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Miriam? Todo muy Muchas bien por gracias por acá. la invitación. No, por favor. Oiga, doctor, vamos al tiro de grano porque yo sé que a usted pillarlo es súper complicado porque siempre tiene los tiempos, la agenda muy ocupada. Doctor, cuénteme así a grandes rasgos, un geriatra, ¿qué hace un geriatra? ¿Por qué preferir ya desde cierta edad a un geriatra, a un médico como médico de cabecera, a un doctor que sea, no sé, ¿cómo se llaman ahora? Generales. En efecto, esa es una pregunta que nos toca con mucha frecuencia responder Uh -huh. y uno pudiera mirarlo desde la perspectiva primero de cómo se define la geriatría. La geriatría es la especialidad médica que está relacionada con la atención de las personas mayores. Y en lo que es el transcurso de nuestra vida vamos teniendo cambios desde lo que es nuestro nacimiento y donde hay ámbitos que son bien propios de ese periodo de la vida. Después entramos a lo que es nuestra adolescencia, donde también hay algunos cambios especiales que a veces cuando uno trata de encasillar todo dentro de una misma categoría se complejiza. Después entramos a nuestro proceso de adultez, donde también hay otros procesos que empiezan a darse. Entramos hoy día en una etapa que es bastante significativa en lo que es en lo que es el curso de vida, que es la vejez, y nuevamente otros cambios aparecen. Hay algunos procesos que también hay que lidiar, que no solamente están vinculados a lo que es la parte médica, hay procesos que tienen que ver con fenómenos sociales, algunos desde el punto de vista laboral, de enfrentar algunas problemáticas desde la perspectiva, por ejemplo, en la salud mental, y todo ese tipo de situaciones. A veces el enfrentamiento tradicional que tenemos de la medicina tan centrado en las enfermedades no dan con las capacidades o el ancho, uno pudiera decir, para poder darle la respuesta a lo que las personas mayores requieren. Y ahí es donde aparece la geriatría, como una disciplina que pudiera colaborar en este proceso, a partir de un trabajo también que es muy valioso, porque trabajamos con otros profesionales también del ámbito de la salud, y no solamente circunscrito a lo que es la salud, trabajamos con trabajadores sociales, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacéuticos, lo cual a la larga nos va dando una mirada mucho más completa de lo que significa este proceso del envejecimiento. Oiga, profesor, a ver, dígame, ¿desde qué edad más o menos una persona ya debería pensar en hacerse de un geriatra como de cabecera? Otra pregunta también que con mucha frecuencia nos hacen, y la realidad primero pasa porque en general las consultas que recibimos nosotros es de algún familiar que acompaña a una persona mayor por algún problema puntual. Ahí vamos a hacer todo lo que podamos para tratar de contener lo que ya debiera ser una situación ya montada o ya establecida, y donde el margen que tenemos de acción en general es algo más reducido. Entonces la invitación que tratamos nosotros a hacer es que esto debiera ser antes, cuando todavía la persona es completamente independiente, cuando es la misma persona la que quiere acompañar su proceso de vejez de la mejor manera posible, quizás el momento más oportuno. Y eso uno pudiera también vincularlo con algunos procesos vitales que son bien significativos, como por ejemplo la jubilación. Ese es un momento en el cual se producen cambios. Evidentemente es algo muy individual, no todos llevan este proceso de la misma manera, pero es algo en lo cual todavía la persona en general se mantiene completamente autónomo, está tomando decisiones, un momento vital muy significativo, y de ahí para adelante potencialmente pueden aparecer un montón de oportunidades, pero también potencialmente una serie de desafíos o problemas. Entonces, en la medida que uno pudiera quizás acompañar ese proceso, pudiéramos también tratar en conjunto de llegar a que esto sea lo mejor posible. El envejecimiento no es uno solo, y eso muchas veces uno trata de mirarlo desde una perspectiva. Cada uno primero está envejeciendo en distintos momentos de la vida, algunas partes del cuerpo envejecen mejor que otras, ¿no es cierto? Y lo que sí podemos llevar a tratar de llevarlo a una mirada quizás más integradora es que ese envejecimiento pudiera ser bueno, y alejarnos de lo que es la perspectiva o esa mirada que tenemos tan edadista o tan discriminatoria, que la vejez es algo malo.
podemos hacer que sea algo bueno, y para eso hay que hacer cosas. No es algo espontáneo, no es algo natural. El 80% de lo que nos pasa en nuestra vejez depende de lo que hagamos una vez que ya nacimos, no depende de nuestros genes, no depende de nuestra herencia, por lo cual tenemos que ser súper responsables de que depende mucho de lo que estamos haciendo hoy día, de lo que nos va a pasar más adelante. Y ahí está esa invitación de que cómo podemos hacer que eso sea lo mejor posible. Oiga, doctor, usted, bueno, dijo muchísimas cosas que me llamaron la atención y en las cuales yo querría profundizar. Usted dijo en algún momento que, bueno, de partida la geriatría vuelve a tomar el rol un poco como global, ¿no? Que era antes la medicina, cuando a lo mejor no habían tantos avances y no había tanta sectorización, tantas especialidades, ¿no? Que es lo que uno en general se queja, porque uno va al médico y le dice, ah, no, pero tiene que hacer, y anda a ver este otro, anda al de más allá, etcétera. Te derivan de buenas cuentas de un lado para otro. Pero también dijo algo súper importante en el sentido de que a lo largo de nuestra vida vamos cambiando, vamos teniendo diferentes, como que algunas partes del cuerpo van envejeciendo o se van deteriorando más dependiendo obviamente, de la vida que hemos llevado, ¿no? Muchas veces. A veces es carga genética, a veces no. Cuénteme un poquito, a la luz de esto, ¿venimos con ciertas partes con una obsolescencia programada? En efecto, uno sabe, por ejemplo, que la expectativa máxima de vida va a estar cerca de los 120 y tantos años. Eso más o menos es el tope. Y que sabemos que hay algunos órganos que en la medida que pasa el tiempo van a ir teniendo cambios y algunos de ellos van a llegar a que esos cambios empiecen a repercutir en algunas funciones que pudieran ser muy importantes. Pero también sabemos que, por otro lado, esos cambios no necesariamente van a venir de la mano de, por ejemplo, repercusiones en lo que es el nivel de independencia de la persona. Entonces, ahí viene el desafío de qué manera estos cambios nosotros somos capaces de llevarlos a que solamente repercutan en algunas diferencias, pero no en situaciones que pudiéramos decir como enfermedades o repercusiones que después puedan ser irreversibles. Y ahí es donde hay mucho que hacer. Estilos de vida saludables, por ejemplo, una buena alimentación, alejarse de algunos vicios que son, también sabemos que dañinos, el tener una participación social, el mantenerse vigente, son distintos determinantes que si uno los va analizando, dependen de muchos factores, pero sí sabemos que en la medida que somos capaces de nosotros, de una u otra manera, llevar ese timón, al decir nosotros me refiero a la misma persona, ahí es donde probablemente vamos a hacer que ese timón sea algo que podamos nosotros conducir mejor. Y en eso nos damos cuenta que la mirada que hemos tenido desde la salud, que está muy centrada en resolver un problema, una enfermedad, un órgano, una función específica, es insuficiente. Si no consideramos que estamos dentro de un todo, donde hay un montón de distintos elementos que están participando y que evidentemente no nos podemos disociar unos de otros, probablemente ahí es donde vamos a tener problemas. Y ahí es donde uno dice, quizás esta mirada que usted planteaba, Miriam, de esta imagen del médico general o el médico de cabecera, es algo que muchas veces nos toca a nosotros hacer. También uno transmite que esto no significa que vamos a ser el único doctor que va a participar en el proceso de la atención. Es muy habitual que nosotros derivemos a otros colegas, pero muchas veces nos toca asumir esta suerte como de maestro de ceremonia y que de una u otra forma articula al resto de los profesionales, no solamente médicos, para ofrecer la atención que la persona requiere. Oiga, doctor, a ver, yo le preguntaba recién el tema de que hoy día las especialidades han ido teniendo cada vez más cosas a su favor, ¿no? Las investigaciones nuevas han ido avanzando rápidamente y hemos tenido grandes, por lo menos atisbos de que algo se va a solucionar. Si bien es cierto, no son hoy día, digamos, ya la panacea, no se ha descubierto todavía un algo, por ejemplo, específico contra el cáncer o contra la diabetes, pero hay avances muy grandes. Pienso, por ejemplo, hace muy poco vi un video sobre el tema del Parkinson, ¿no? Cómo la estimulación profunda cerebral le daba a la persona que de repente que estaba con grandes problemas de temblores, por lo menos lo que se ve físicamente, digamos, del Parkinson, y esto se detenía
como dijéramos mágicamente. ¿Cómo ha ido avanzando la ciencia respecto de justamente los problemas que tendría que tratar un geriatra? Mírame, es muchísimo lo que se ha avanzado y día a día tenemos novedades de diferentes, quizás alternativas terapéuticas que nos van dando respuestas para las problemáticas que hoy día más impacto tienen. Usted mencionaba el Parkinson, el mismo en la área de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central están las demencias, donde también van apareciendo más alternativas terapéuticas, en las enfermedades cardiovasculares, en las enfermedades renales, pulmonares, de la piel, muchos cánceres. Hoy día el cáncer es una enfermedad muy heterogénea, hoy día no hablamos del cáncer, sino hablamos específicamente del cáncer que afecta a tal órgano y dentro de ese órgano tal subtipo de enfermedad y cada una de ellas tiene un origen que a veces es distinto y por lo tanto un objetivo terapéutico y resultados que son dramáticamente distintas entre uno y otro. Entonces, en eso también significa un desafío grande porque tenemos que estar ahí actualizándonos de manera permanente en lo que va apareciendo en el tiempo. Y también teniendo la capacidad de modular las expectativas que se generan en esto. Muchas veces uno recibe mucha información de alternativas que aparecen que pueden ser la solución para el problema que tengo al frente y después en el tiempo se van desinflando estas mismas opciones o a veces no son específicamente para el problema que yo tengo. Entonces, también uno de los roles que nos toca a nosotros es modular estas expectativas y conducirlas en base a la que la persona va teniendo, entendiendo que hay una tremenda heterogeneidad dentro de estas mismas enfermedades y dentro de las mismas personas. Entonces, es un rol que es bien desafiante en lo que nos significa a nosotros como quienes de una u otra manera van acompañando este proceso. Sí, oiga, doctor, usted tocó ahí al tirito, le voy a preguntar, entonces, ¿cuáles son las enfermedades propias de la vejez? ¿Por dónde nos vamos deteriorando? Y si tenemos que tener en realidad, o nos alcanzaremos a lo mejor nosotros, pero sí nuestros hijos, nuestros nietos, van a alcanzar a tener esos remedios, digamos, ya en farmacia, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades propias de la vejez? ¿Por dónde nos vamos deteriorando? Bueno, todos los sistemas y órganos en la medida que envejecemos van teniendo cambios. Quizás uno de los que más, y uno quizás pudiera transmitir que no lo tenemos tan concientizado, porque no repercute directamente la mayoría de las veces entre mayores problemáticas en la función de los riñones. Los riñones con el tiempo empiezan a disminuir lo que es su capacidad y eso, inclusive con todos estos cambios que se van produciendo a ese nivel, pudiera no llegar a manifestarse con algún tipo de problema de salud específico. Por eso muchas veces no es algo muy consciente, pero es algo que sí, matemáticamente nosotros vamos calculando cómo esa función y cómo va cambiando y específicamente con la edad se hace más notorio. Pero si lo llevamos ahora al revés, ¿qué cosas es lo que sí vamos a ver o qué sí es lo que vamos a expresar? Probablemente los ámbitos que uno pudiera reconocer que más identificados están tienen que ver con las grandes enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, aumenta significativamente con la edad. La diabetes aumenta significativamente con la edad. Las enfermedades oncológicas también, su gran mayoría de ellas, aumenta significativamente con la edad. Y ahí tenemos un grupo muy significativo de patologías que son muy reconocibles. Pero aparecen, yo lo mencionaba también hace unos minutos más, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, donde quizás la que más susto o temor genera, que son las demencias, también hay una directa relación con la edad. Pero no hay que olvidarse que hay un grupo de enfermedades que quizás uno pudiera no vincularlas o no relacionarlas con un impacto muy significativo, como pudiera ser en la sobrevida de la persona, pero que sí afectan mucho calidad de vida. Y ahí aparecen, por ejemplo, las enfermedades del desgaste articular, donde está la artrosis, que genera mucho dolor, puede ser muy invalidante lo que tiene que ver con la movilidad, o la osteoporosis, que debilita nuestros huesos y si tenemos una caída pudiera afectar significativamente la calidad de vida de la persona, y las que afectan a los órganos de los sentidos, donde vemos en personas de 80, 90 o más años, donde la vista, donde la audición empiezan a verse afectados y eso de manera muy significativa repercute en la calidad de vida de esa persona porque se empieza a aislar, se empieza a desconectar de lo que está ocurriendo y evidentemente eso para la salud de una persona es muy, muy relevante. Bueno, ahí entonces me surge al tiro cuáles son las necesidades de esas personas mayores, las que, a ver, y también me surge el tema de cómo prevenir. Usted dijo que ojalá
la gente, sus pacientes no llegaran porque el hijo los trae, ¿no? Sino que llegaran por sus propios pies, digamos, digamos, no sé, a los 50, 60 años, no más allá, ¿no? Para ya empezar a ver, o ya estamos tarde a esa hora. Yo creo que, y ahí voy a volver a lo que les mencionaba hace unos minutos atrás, el 80% de nuestra vejez depende de lo que hayamos hecho nosotros durante nuestra vida. Entonces, cuando uno conversa específicamente con los pacientes, el ejercicio que tenemos que hacer es para los hijos de los pacientes, para los nietos de los pacientes, porque primero tenemos que mejorar lo que es la mirada de la vejez, pensándolo como un proceso de la vida en el cual podemos hacer que esto sea un buen proceso. Recordemos que la palabra jubilación se vincula con júbilo, o sea, debiera ser un momento en el cual podamos, después de haber estado trabajando para poder consolidar todo lo que fue nuestro proyecto familiar o personal, ahí sería el momento donde podamos disfrutar todo lo que hicimos atrás, y lamentablemente no es la realidad, ¿cierto? Entonces, ahí está el desafío. Y probablemente uno dice, quizás nos privamos antes de cosas que eran importantes, y ahí volvemos. Buena alimentación, actividad física, buenos hábitos, control de las enfermedades, manejar el estrés, controlar lo que es un buen sueño, evitar consumir situaciones o medicamentos o inclusive drogas que no son las que corresponden. Entonces, todo ese tipo de situaciones van haciendo que este proceso de envejecimiento sea menos bueno, bueno o muy bueno. Y ahí después a uno le va a tocar, de una u otra manera, cosechar lo que sembró. Entonces, evidentemente siempre en el proceso de vida van a haber distintos elementos que podemos ir tomando. Mientras antes los hagamos, va a ser evidentemente mejor. Pero también uno dice, por ejemplo, les voy a poner ahí uno de los escenarios más tradicionales, la actividad física. Sabemos que la actividad física probablemente es uno de los elementos más importantes de que esté implementado en cualquier proceso de vida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los problemas de salud van a tener mejor impacto si van acompañados de una persona que hace actividad física de manera regular. Pero uno dice, pucha, yo nunca hice actividad física. No importa, tenemos literatura muy potente que muestra que en personas de los 80 años que no habían tenido actividad física antes, el comenzar con un programa de actividad física hace que les vaya mejor que sus pares que no lo hicieron. A los 90 años también pasa lo mismo. Si yo parto a los 90 años, me va a ir mucho mejor que mis pares de 90 años que no lo hacen. Entonces, siempre va a haber un espacio que en algunos casos va a ser más reducido que en otros, de lo que pudiéramos obtener como réditos o beneficios, pero siempre va a haber espacio para que podamos tener una mejor vejez. Doctor, hablemos brevemente, por favor, del tema que usted decía, las enfermedades que provocan tanto susto, que es el tema de la degenerativa en el sentido cerebral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé, todos los tipos de demencia. Yo sé que usted trata a mucha gente con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Cuénteme un poco cómo han ido los avances respecto de eso, o si no existen avances, y una pequeña cosita así como entre paréntesis. Siempre hemos hablado del tema del ejercicio y de que la gente, por lo menos, si no puede hacer ejercicio, por lo menos camine. Y entonces dice, pero le va a hacer muy bien para los huesos. Entonces la gente no entiende por qué hace bien el hacer ejercicio, no solamente por sentirse mejor, porque te eleve el ánimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el oxígeno? Si nos puede contar brevemente ahí. Entonces, desde la segunda parte de lo que estábamos hablando recién. Sí, y por eso yo hice el énfasis de hablar de actividad física y no hablar de ejercicio, porque tiene que ver con diferentes dimensiones. La actividad física es cualquier movimiento que nosotros hagamos que venga de la mano con alguna reacción muscular, con algún movimiento muscular. Y los beneficios son múltiples. Los beneficios van desde lo que usted mencionaba recién, que uno se sienta mejor porque el ejercicio libera sustancias que nos generan satisfacción, y eso mejora todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental, por ejemplo. Mejora el ánimo, estamos más tranquilos, controla mejor la ansiedad. Pero nuestro sistema cardiovascular, en la medida que nos movemos, se mantiene potenciado y por lo tanto permite que haya una mejor circulación. Eso nutre mejor todos nuestros órganos. Entonces, toda la función, desde el cerebro hasta los pies, va a verse beneficiado por una mejor circulación. Por otro lado, también va potenciando la formación de hueso, y eso hace que el hueso que entra sea más que el hueso que sale. El hueso es un órgano que va permanentemente recambiándose. Eso permite que se potencie una calidad ósea mejor. El músculo, súper relacionado con el hueso, también se nutre con el movimiento y permite que tenga
una capacidad de respuesta más rápida. Con el envejecimiento empiezan a aparecer algunas fibras más lentas que otras, pero con el ejercicio logramos que esa cantidad o esa proporción de fibras que actúan rápido, que pueden ser las que al final determinen si en un tropiezo me caigo o no, sea mayor en cuanto a las que actúan rápida con respecto a las que actúan de manera más lenta. Nuestra digestión, algo tan íntimo, tan personal como puede ir, como es algo al baño, algunos nos lo está comentando a todo el resto de la gente, pero qué incómodo es no ir al baño cuando uno tiene ganas de ir o el no poder hacer que esto funcione bien. Es algo que está directamente también relacionado con la movilidad. Y el cerebro, y ahí me cuelgo de lo que era la primera parte de la pregunta, también se ve beneficiado con la actividad física porque permite que recibamos más información, también está muy conectado con el sistema circulatorio, por lo cual permite que lleguen los nutrientes y se vayan los desechos de una manera más apropiada, y también como un estímulo sensorial global, el tener una actividad física permite que estemos mucho más conectados con lo que nos está pasando alrededor, y eso también son nutrientes para nuestro cerebro. Y es así donde podemos decir, hace muy poquitito estuve en una convención en el Congreso Mundial de Alzheimer que fue en Estados Unidos, y hay muchos objetivos terapéuticos que están hoy día en discusión. Si uno es bien categórico en esto, alternativas medicamentosas realmente efectivas en los últimos 15 años no ha aparecido nada. Hay que ser bien realistas y hay grandes desafíos. Hoy día hay más de 30 moléculas que están en estudio. Y sabemos que probablemente, si no todas, la gran mayoría de ellas no va a resultar siendo efectiva. Entonces, eso es importante. Hoy día tenemos algunos tratamientos que han demostrado beneficios. Hoy día sabemos que tratar nuestras enfermedades crónicas, esta misma hipertensión, esta misma diabetes, los mismos trastornos del ánimo, son quizás las metas que hoy día podemos decir que son más importantes para prevenir daños en el cerebro, pero el gran énfasis hoy día está en cómo, a través de medidas no farmacológicas, hacemos que nuestro cerebro podamos cuidarlo, y si ya tiene problemas, empecemos a tratarlo bien. Y ahí se comparten los objetivos con lo que hemos hablado antes, y que son los hábitos que sabemos que cuidan también nuestro corazón. O sea, la actividad física, la buena alimentación, son fundamentales para cuidar el cerebro. Evitar daños que nos pueden generar hábitos dañinos, como el exceso del alcohol o el tabaquismo, son directamente dañinos para el corazón y también para el cerebro. Y, por lo tanto, cuando uno planifica una estrategia para cuidar nuestra salud, al final sabemos que esos beneficios van a ser compartidos por todos los órganos, y es ahí donde probablemente tenemos que poner nuestros énfasis. Y cuando ya tenemos los problemas, la participación de la red, de la familia, de quienes están alrededor es clave. El conocer de las enfermedades y cómo enfrentar las problemáticas que están ocurriendo son también fundamentales para mejor conducir lo que es el proceso de una demencia. Y ahí hay muchos diferentes tips que uno le va sugiriendo a la familia y a la misma persona para poder llevar que esta convivencia sea también conducida de una mejor forma. Oiga, doctor, para ir terminando, a ver, usted me habló siempre de un buen vivir, digamos, de tener un buen desarrollo dentro de la vida, y habló del ejercicio, de la actividad física, de la buena alimentación, etcétera. Pero ¿cuánto también hay que ejercitar el cerebro? Porque mucha gente, muchos adultos mayores están solos, muchas veces no tienen muchas redes que sepan, y por lo tanto se van quedando cada vez más apagados, y ya no solamente por una cosa de ánimo, sino que porque no ejercita su cerebro, no lee, no trata de descifrar, no sé, hacer puzzles. Estoy inventando, a lo mejor estoy diciendo una tontera. Cuénteme un poquito cómo se puede contrarrestar esa parte. Para nada, Miriam, es una tontera lo que usted plantea, porque lo que hemos aprendido en el tiempo, que mientras más nosotros desafiemos a nuestro cerebro, esto va a ser mejor. Quizás uno no generaliza específicamente en una actividad, porque es muy importante que sean actividades que a uno lo motiven. Entonces, uno puede generalizarlo en esto mismo, los puzzles o sudoku u otro tipo de actividades, que eso va a ser útil. Si a mí me gusta, si a mí es algo que me motive, va a ser útil para mí. Pero también podría ser aprender idiomas, también podría ser vincularme con las tecnologías, también podría ser bailar, también podría ser jardinería. Tiene que ser en base a los intereses que uno tiene. Y eso es súper importante. Y en la medida que ampliemos los diferentes desafíos con los que nosotros nos enfrentemos,
probablemente para ese cerebro va a ser mejor, porque se van a ir generando conexiones, se van a ir generando también puentes entre los diferentes grupos neuronales que van a ir permitiendo que ese cerebro se cuide, nutra algunas zonas que podrían estar quizás un poquito más deficitarias, potencia algunas que estaban claramente apagadas y cuide las que todavía se mantienen funcionales. Entonces la sugerencia que nosotros hacemos es que ojalá uno tenga su agenda llena, copada, completamente saturada de actividades que a uno le interesan. Ojalá de lo más amplio en cuanto a desafíos, algunos más motrices, otros más físicos, otros más intelectuales, y eso va a ir haciendo que en la medida que uno se sienta vigente, que uno se sienta útil, que uno se sienta relevante como un actor social, vamos a hacer que nuestro cerebro tenga todos los elementos para también mantenerse mucho más protegido y vigente. Oiga, doctora, ahora sí que para ir terminando, es que se me vino a la cabeza en este momento un último estudio que hay que une un poco la depresión con el tema de la memoria, con el tema del aprendizaje. Los viejitos solemos estar un poco más deprimidos. La palabra depresión, ya estamos hablando de una enfermedad como tal. El ánimo se ve afectado. Claramente uno pudiera plantear que sí, porque socialmente no estamos insertos en una comunidad que le dé oportunidades a la vejez como realmente correspondería. Pongámoslo así. En general se nos van cerrando puertas a la medida que vamos envejeciendo. Y las oportunidades que se nos dan tienden a ser infantilizadas o restringidas a algunos ámbitos más bien, que pudiera decir, de esparcimiento, pero que no realmente tomen en cuenta la misma opinión de las personas mayores. Entonces no es infrecuente que uno poquito a poco, transitando en esta etapa que yo les decía que debiera ser de júbilo, empecemos a ver que ese júbilo se nos cruza con pensiones malas, con pobre acceso a salud, con una familia que se me ha ido desagregando, donde el ambiente se me empieza a hacer más hostil. Y evidentemente eso afecta a mi parte emocional. Entonces, claramente ahí hay un desafío que tenemos como sociedad y también de cómo uno es capaz de ir transmitiendo lo que nos está pasando y compartirlo con el resto. Y también, por otro lado, de qué manera nos desafiamos para tratar como comunidad de hacer esta como una mejor sociedad. Y ahí la responsabilidad es compartida, desde los que somos actores técnicos en esto, pero también las mismas personas mayores como expertos en el área tienen que empoderarse mucho más en empujar para generar los cambios. Estamos en un momento país súper potente, por lo cual tenemos también una tremenda oportunidad de levantar las causas que realmente generen los cambios que necesitamos para tener una sociedad para todos. Y yo creo que ahí somos todos también igual de responsables en generar esos cambios. Muchas gracias, doctor. Me quedaron un montón de preguntas, sobre todo sobre lo último que usted hablaba de elaborar las políticas públicas en este momento en que la tierra está fértil, ¿no? Es factible justamente de poner estas políticas ahí en barbecho, de tal manera que florezcan luego. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, don Gerardo Fach, doctor geriatra, past presidente de la Sociedad de Geriatría de Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, y un abrazo muy grande para todos, pues. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.